respectivas, teóricos, entonces sí les va a aplicar bastante, ¿ok? Esto acá. Sí, ok. Básicamente, cuando nosotros tenemos un entorno, la manera de poder acceder a la información de una forma segura, ¿sí? Las APIs básicamente son ese medio de comunicación entre un software front-end, hablamos de algo front-end, es cuando tenemos un entorno gráfico, llámese Python, llámese web o llámese otro tipo de desarrollo. Que nosotros vamos a trabajar en consola, pero la consola se puede tomar como una aplicación gráfica, que realmente tenemos unas opciones, lo único es que no vamos a tener ventanas ni nada de eso por el estilo, ¿ok? En Python o en cualquier tipo de entornos que requiera el consumo de APIs, pues se maneja unas librerías específicas para esto. Python maneja una librería llamada los requests. Ya esa librería implementa casi todo lo que nosotros necesitamos. Pues aquí digamos que es una definición formal de lo que es una API REST, dice una API o interfaz de programación de aplicaciones, es un conjunto de reglas que determinan cómo las aplicaciones o los dispositivos pueden conectarse y comunicarse entre sí. Resulta que cuando nosotros hablamos de API REST específicamente, hay unos métodos que existen para poder entrar a consumir esos datos. Cuando hablamos de consumir los datos, estamos hablando de acceder a ellos, traerlos, visualizarlos y usarlos. ¿Okay? Entonces, a eso hace referencia ese tema de lo que es reglas, elementos y demás. Dice, en el nivel más básico, una API es un mecanismo que permite a una aplicación o servicio acceder a un recurso. Cuando hablamos de recursos, estamos hablando de uno principal que es la información. Y para acceder a ese recurso existen unos métodos. Y cada método de esos tiene una función específica dentro de ese entorno. Por acá vamos a encontrar esos métodos. Ahí hay una palabra bastante interesante que es CRUD. Y creo que yo por ahí lo usé, por ahí en un ejemplo de Python puse un CRUD, un archivo CRUD.python. El CRUD básicamente hace referencia a un entorno donde nos permite crear, create, read, update and delete. O sea, crear, leer, actualizar y borrar información. Ustedes van a hacer o hacen siempre un CRUD, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo les digo hacer un programa que nos permita registrar, editar, buscar y eliminar. Eso es un CRUD. Si ustedes de pronto no lo han visto de esa forma técnica porque no se les había mencionado, pero a nivel de ingeniería, eso es un CRUD. Permite crear, leer, actualizar y eliminar. Entonces, en las API, nosotros contamos una serie de métodos. El primer método de ellos es el método GET. El método GET, básicamente, nosotros lo vamos a utilizar en ese entorno cuando necesitamos traer información de una fuente de datos. Hablamos fuente de datos, una base de datos, por ejemplo. POST. El POST lo utilizamos específicamente cuando necesitamos nosotros enviar información a la base de datos. Por ejemplo, cuando ustedes usan allá su Facebook, dicen vamos a hacer un post, vamos a postear una noticia. ¿Qué significa? Pues que la van a aplicar, la van a insertar. El método PUT. El método PUT básicamente es aquel que me va a permitir poder hacer cambios en la información que se encuentra en esa fuente de datos. Por ejemplo, si de pronto me quedó mal escrito el nombre, lo puedo modificar. Si la edad de la persona me equivoqué, lo puedo modificar. Delete, pues, así como existe para agregar, tengo un método específico para poder borrar los datos. ¿Ok? Entonces el delete
me permite eliminar información que se encuentre en esa fuente de datos. Algunas características, bueno, volvemos a mencionar acá que posee, digamos, unas operaciones importantes o principales, que son las que les acabo de mencionar, el post, el get, el put y el delete. También siempre se manipulan a partir de una URL. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos peticiones, las hacemos a través de una dirección web. A eso es lo que hace referencia y ustedes ahorita se van a dar cuenta en los ejemplos que vamos a aplicar. Interfaz uniforme. Dice, para la transferencia de datos en un sistema red se aplican acciones concretas, post, get, put, delete, sobre los recursos, siempre y cuando estén identificados como una URL. Entonces, se dice que la estructura debe estar bien conformada. Entonces, tenemos una URL y tenemos un endpoint. Cuando hablamos de endpoint, estamos haciendo referencia a ese método que se está creando para poder acceder, ya sea a ingresar, a editar, a eliminar o a buscar información que se encuentre en nuestra fuente de datos. Por favor. Bien. Siempre es independiente del tipo de plataforma o lenguaje, que es algo muy importante. Hace unos años, cuando uno desarrollaba software, pues dependía mucho del sistema operativo sobre el cual estaba trabajando, dependía mucho del lenguaje de programación sobre el cual se estaba desarrollando. Entonces, eso hacía que el software fuera muy dependiente de la plataforma y en ocasiones solamente podía correr sobre Windows, otras solamente podía correr sobre iOS, etc. Entonces, ya con el API REST, la fuente de datos o la información va a estar disponible para cualquier tipo de plataforma, móvil, escritorio, web o lo que se nos pueda ocurrir. ¿Okay? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿No? Acá pues vuelvo y les menciono lo de los métodos que ya se los pasé, se los expliqué. Pues hay una descripción. Resulta que cuando nosotros trabajamos con este tema de las APIs, nosotros nos vamos a enfrentar con unos códigos. A veces esos códigos nos van a dar una pista si algo está bien o algo está mal. Entonces, el primer código, que es el código 200, me dice que la solicitud fue aceptada. Quiere decir que cuando yo envío una petición, el servidor me va a devolver una respuesta positiva. ¿Y una respuesta positiva qué es? El proceso se realizó correctamente. O incluso me devuelve la información que yo le estoy pidiendo. ¿Okay? Tenemos el 201, que es un código de error que se emite cuando yo hago un post, es decir, cuando voy a insertar información. 204, cuando de pronto no se puede establecer una conexión con la fuente de datos. Esa conexión fallida puede ocurrir por varios factores. Primero, que de pronto estemos dando mal la URL. Segundo, que nuestro servicio se haya caído. Tercero, que el servidor no funcione. Entonces, puede darnos un error 204. El 400 es una respuesta errada. Dice, la solicitud no fue válida. Este código devuelve cuando el servidor ha intentado procesar su solicitud. Por ejemplo, es muy común que el servidor me reciba el dato, pero puede ser que yo le esté enviando una estructura diferente a la que él necesita. Entonces puede emitirme un código de 400. ¿Ok? 401 no autorizado es cuando yo no tengo permisos, ¿cierto? Cuando no tengo permisos para acceder. Es decir, el señor administrador que creó el sistema de acceso por medio de las APIs creó un código de seguridad y si ese código de seguridad no es válido, pues no me va a pasar. Otra cosa que me puede plantear un 401 es que el método que yo esté tratando de implementar o de llamar no tenga autorización. Pues también se puede dar.
403 es un error muy común de acceso porque no tenemos permiso para acceder al recurso. Es muy común, por ejemplo, que yo trate de acceder directamente a una URL, a una carpeta, entonces se me va a dar ese error. En 404 no he encontrado, posiblemente puede suceder si yo estoy tratando de acceder a una URL que no existe o hacia un endpoint que no existe. ¿Okay? 405, método no permitido. Ese método no permitido significa que, por ejemplo, estoy haciendo una petición POST, pero resulta que el señor que desarrolló el API no me va a permitir hacer esa petición POST sobre ese recurso. Entonces, me va a dar ese mensaje de error. ¿Okay? Bueno, el 406 no aceptable, dice el recurso de destino no admite el formato de datos solicitado. Quiere decir, por ejemplo, si el endpoint, buenas, si ese endpoint me recibe un formato JSON y yo le estoy mandando un archivo en formato texto sin ningún tipo de estructura, pues no me lo va a reconocer. Posiblemente va a enviar ese tipo de error. Tipo de medio soportado o un conflicto. Y el último, que es el común, error del servidor. No sé, creo que algunos hemos experimentado ese error cuando navegamos en Internet, específicamente cuando entramos a la página de la registraduría. Por sale error 500, sale una línea roja ya. Pues, eso significa que el servidor está caído, ¿okay? Que no hay recursos. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno, ya vimos como esa conceptualización de lo que son los API REST, cuáles son los posibles errores que se pueden presentar. Ahora vamos a entender cómo se crea una API REST. No vamos a hacerlo con bases de datos porque tendría que enseñarles conceptos de bases de datos y los voy a enredar. Más bien vamos a utilizar un recurso gratuito en Internet que nos permite crear ese tipo de recursos. Y ustedes lo van a poder utilizar para su proyecto y así poder hacer el consumo o la simulación de consumo de esas APIs. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces coloqué una URL. Esta URL es la que se utiliza para acceder a la página. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y ustedes pueden hacer sus datos ahí. Y les voy a mostrar que es muy fácil y es muy, digamos, intuitiva ahí en el tema. Voy a entrar acá. Salir. Esta es la página principal, ¿cierto? Que me dice bienvenidos. Está usted aquí disponible. Se va a poder utilizar esto de manera gratuita. Solo nos permite crear un proyecto, ¿cierto? Un proyecto. Pero bueno, yo digo, vamos a comenzar. Perfecto. ¿Cómo quiero? ¿Usar una cuenta de GitHub o una cuenta de Google? Pues para nosotros es más fácil, Google. Se puede decir de Google. Perfecto. Y acá pues utilizamos juiciosamente nuestra cuenta académica. Bueno, a mí me aparece este proyecto. Voy a borrar. Voy a borrarlo porque si no, no me deja crear otro. Porque la restricción de la plataforma es que solamente puedo tener un proyecto. Entonces, a ustedes les debería parecer esto de esta forma. ¿El proyecto de qué es? Meteorológico. ¿Qué información van a manejar en el meteorológico? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a decir que es clima, ¿cierto? Van a manejar el clima. Listo. Su proyecto se llama clima, hasta de pronto les puede servir al profesor, les está tirando ya con media tarea. Ahora, ¿cómo hago para crear los recursos que tengan la información? Ah, bueno, entro a mi proyecto. Esto que aparece acá dice API Endpoint. Esto es la dirección URL que ustedes van a utilizar para acceder a los datos. Esto que dice dos puntos endpoint, ya les voy a especificar, les voy a decir qué es eso. Entonces, dentro de su proyecto, ¿qué van a trabajar? Van a trabajar una ciudad, me imagino. ¿Y qué información van a manejar sobre esa ciudad?
Bueno, ¿y cómo van a tener esa información? Bueno, entonces voy a poner un ejemplo acá. No significa que va a ser lo mismo que ustedes van a crear. Entonces yo le digo, voy a crear un recurso que se llama ciudad. ¿Sí? Él me dice qué variables quiere crear en ciudades. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la programación orientada a objetos que definíamos los atributos? Pues es algo muy similar. Esto es en la parte de la data, es un archivo JSON realmente lo que se está haciendo. Lo que pasa es que ahí nos lo están mostrando de manera más bonita para poderlo crear. Les aconsejo que manejen un ID, que es un consecutivo que él lo genera automáticamente. La fecha, bueno, si yo no quiero manejar la fecha, pues la podemos borrar. Yo le digo acá el nombre, yo le puedo cambiar. Y a mí me interesa porque es que lo bonito de esta aplicación es que ustedes no tienen que llenarle los datos. La misma herramienta de forma aleatoria les va a generar información para que ustedes la utilicen. Entonces yo le digo, mire, por aquí hay una opción que dice Internet, animales, imágenes, Git. No sé, pero a mí que no me gusta traducir a español, que es como más complicado. Pero no sé, si lo quieres buscar cómo traducir, hazlo. Entonces por acá, vamos a ver, ciudades. Entonces yo le digo, venga, yo quiero que me llene de ciudades. No sé, X ciudades. No van a ser de Colombia, van a ser de todo el mundo. ¿Sí? Que por ejemplo, a mí me interesa, porque en un futuro esa API me va a servir para crear en internet una página donde va a ser el mapa de Google y le voy a poner la georreferenciación y los puntos de ubicación. Ah, bueno, entonces yo le digo longitud y por acá él debería tener, vamos a ver qué se lo ubique es. Aquí está, mire, longitud y aquí le digo latitud. Acá le digo record y aquí latitud. Listo, entonces yo le puedo decir aquí temperatura, no sé. Entonces esta temperatura, yo le puedo decir, quiero que sea un número. Lo que pasa es que este número lo podemos generar aleatorio, sí. Puedo decirle por acá que no son de números. Acá está flotante y número. Voy a dejarlo flotante. Lo que pasa es que, pues como él me genera números aleatorios, la verdad es que no he encontrado la manera de restringir la cantidad puede darle una temperatura de 56.000. ¿Cómo así? Entonces ahí digamos que es donde no he encontrado la manera de cómo hacer esa pequeña restricción. Pero bueno, entonces yo le digo crear. Listo. En este momento yo le digo data y él no me va a mostrar absolutamente nada. Si ustedes se dan cuenta, esta es un diccionario o una lista. La lista, ese, uy, Dios mío, señor, otra vez, con ese demonio. Bueno, le digo cancelar. Entonces yo le digo acá, venga, hágame favor, genere todos los datos. Listo. Y si yo le digo data, ya voy a tener un listado de ciudades. X ciudades, con X longitud, latitud, y yo no necesito ponerme a meter esos datos. Digamos, esa es la información que va a estar en mi repositorio allá. Y esa es la que yo voy a consumir en mi aplicación para poder hacer algo. ¿Qué es algo? De pronto traérmela para trabajar localmente sin necesidad de estar conectado. Entonces, por ejemplo, tan pronto ustedes me hagan esa petición al servidor, me devuelvan los datos, ya están cumpliendo con el punto de consumo de APIs. Entonces, que es que, uy, profe, pues que 50 son muchos, sí, pues.
Entonces, yo simplemente le digo acá, pero usted le registro a 7. Yo le digo data y ya tengo ahí una pequeña reducción. Entonces, ya tengo mi datos. Ahora falta lo importante, ¿no? ¿Cómo los traigo? Póngansela. Eh, Nosotros contamos con muchas herramientas y hay unas herramientas que son o que se utilizan para probar este tipo de cosas. Hay una herramienta que se llama Postman y hay otra que se llama Insomnia. Pero son herramientas que utilizamos nosotros cuando hacemos software y queremos verificar que ese endpoint funciona correctamente. Entonces vamos a hacer una prueba. No es necesario que ustedes instalen Insomnia, no es necesario que instalen Postman, simplemente les voy a hacer el ejercicio de cómo es. Si yo le digo editar, me va a salir acá la información. Y por aquí me dice información template, endpoints. Entonces, ese endpoint acá me va a decir, oiga, si usted quiere hacer un get, tiene que llamar ciudades. Si usted quiere buscar una ciudad específica, tiene que pasarle el ID, o sea, el número. Ahorita hacemos las pruebas, pero se den cuenta. Si ustedes quieren postear ciudad, entonces tienen que hacerla o pasar todo el JSON. Ahorita tratamos de hacerlo a ver cómo nos va. Si ustedes quieren modificar, pueden hacerlo en un ID. También lo vamos a probar y vamos a ver qué hace eso. Si van a borrar, también lo pueden hacer en un ID. ¿Ve? Vamos a mirar cómo funciona cada cosa y cómo podemos hacer eso desde Python también, porque no solamente desde el software. Entonces, voy a entrar acá, yo lo tengo instalado. El software se llama Postman. Si ustedes lo quieren instalar, está en su libre decisión. Pues a veces uno necesita saber si funcionan o no funcionan las cosas. Porque a veces uno dice, uy, pero venga, entro aquí al Postman y por acá este señor está. Yo digo crear una nueva solicitud. Acá. No, perdón. Acá es. Agregar un nuevo request. Entonces yo digo, ok. Yo digo, ver ciudades. Acá Postman me dice, miren, aquí están todos los métodos. Get, post, put, pass, delete, copy. Bueno, hay unos que no mencionábamos, pero digamos, los básicos y los principales son los que mencionamos. Digo, bueno, yo quiero hacer un get. Necesito pasar una URL. Ah, ok, necesito pasar la URL. ¿Cuál es la URL? Entonces, por acá, le doy esta URL. Entonces, y lo pego acá. Y acá le voy a decir ciudades. ¿Sí? Si le doy enviar, ahí tengo las ciudades. O sea, hace que ese endpoint está funcionando. Y miren, ¿qué código me envió? 200. O sea, hace que todo salió correctamente. Se pudo hacer la petición y adicionalmente a la petición me devolvió la data. Sabemos que una de esas ciudades tiene código 1. Ah, bueno, pónganle que voy a copiarme esto nada más, pero ahorita mostrarles algo. Control C. Entonces, me interesa mostrar la ciudad número 1. Entonces digo, ¿será que aquí que ciudades es las 1? Y ya no me muestra las 50 o las 60 sino me muestra la que corresponde al código. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ahora, esto me dice, esto, señor, si usted quiere guardar datos, tiene que usar el método POST. Voy a hacer la prueba de si funciona. Entonces, voy a crear una nueva solicitud.
request. Y aquí le voy a decir que es un post. Por acá, en el body, le tengo que especificar que es un raw. Y aquí le tengo que decir que el formato es JSON. Ah, ok. ¿Se acuerdan que yo pegué una estructura por allá? La traigo por acá. Porque necesito pasar un JSON. Entonces, necesito decirle el ID, pues no sé, no se lo voy a pasar porque supuestamente se va a generar automáticamente. Pero acá le voy a decir Bucaramanga. No se voy a dejarle acá 79 menos 5, qué sé yo. No sé si eso sea real. Y aquí le voy a decir 22.0. Y acá tengo que colocar la URL. Ah, bueno, entonces sé que la URL es esta. Control C. La pego acá. Y listo. Pues vamos a ver. Si yo hago esto, ¿qué me devuelve? Me dice, mire, ¿qué código? ¿Qué código? 201. Creado. Uy. Entonces, vengo para acá, en ver ciudades. Voy a borrar esto. Y lo voy a dar a enviar. No sé cómo si aparece por ahí Bucaramanga, en el último. Mírala. Bucaramanga. Entonces quiere decir que ustedes de su aplicación de Python pueden mandarle una ciudad cualquiera que ustedes quieran crear sin necesidad de tenerla acá. Bueno, listo. Probamos que funciona el traer y el insertar, ¿cierto? Acá voy a hacer un cambiecito acá. Editar, crear ciudad. Punta hasta acá, por favor, con el manejo de la plataforma. Es muy importante que ustedes tengan muy claro qué información van a trabajar para poder hacer la solicitud. ¿Ok? Ahora viene, ¿cómo hacemos esto desde Python? ¿Cómo hacemos para traer esa información que está guardada en esa colección? Python, no creo, entonces aquí vamos a decir el Castillo Code. A ver qué tengo por acá. Sí, sale por acá. HTTP uso. Perfecto. Aquí está. Steps. Bien. Requisito número 1. Para poder trabajar, debemos instalar la librería Request. Esta librería no está. ¿Y cómo se instala? Presentación de PowerPoint. Yo solo puse el comando acá. Pip install request. Es muy importante que la instalación que ustedes hubieran hecho de Python sea global. Porque si ustedes tratan de ejecutar este comando, si no hicieron la instalación global, no va a funcionar. ¿Qué significa instalación global? Cuando nosotros instalamos Python, en la parte inferior apareció una casillita que decía agregar al path del sistema. Si ustedes no lo chulearon, significa que no quedó global. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Desinstalarlo y volverlo a instalar y muy pendientes en el asistente, en las ventanas. No sé si es en la primera o en la segunda ventana. En la parte inferior hay dos casillas y hay una que dice agregar al path. Tienen que chulearla y después sí pueden hacer la instalación.
Necesitamos JSON. Está, sí está claro. Necesitamos definir una variable URL. Donde esa variable URL tengo que especificar la dirección de mi servidor que va hasta acá. Luego tengo que especificar el API que va hasta acá. Pero entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto este? Vamos a ver. ¿Ve? Response 404. ¿Qué significa? Bueno, pero Python, ¿qué es? Que no se encuentra el recurso o el endpoint que estoy tratando de buscar. Ah, ok. Entonces aquí yo le voy a decir que quiero buscar ¿cuál? Ciudades. Ciudades. Listo, le doy play. Y ya me va a decir, uy, 404, uy, pero ¿será que cambió algo? Posiblemente la URL cambió. Vamos a corregirla. A ver. Yo la tengo por acá. Creo que cambió el Git. Control V. Sí va bien, ¿no? Voy a tratar de ejecutarla. Ahora sí me dice response to zero. Quiere decir que cuando hice la petición, el servidor la procesó, todo funcionó correctamente y me volvió un OK. Quiere decir que ya puedo continuar procesando la data. OK. Entonces, miren, importante la URL. Segundo, se utiliza la librería request y se utiliza el método que me interesa ejecutar. En este caso, get, porque necesito traer. ¿Se acuerdan de los getter y los setter que yo les mencioné cuando empezamos a hablar de objetos y que en Python definimos un setter y definimos una propiedad que me retorna, que es el getter? ¿Ok? Y le tengo que especificar la URL. Y luego, pues de ahí para adelante lo que necesita hacer, pues vamos a mirar. Ejercicio número 2. En este ejercicio número 2, simplemente lo que voy a hacer es validar el código del error, el status error. ¿Y cómo valido el status error? Primero, haciendo uso de una variable, ¿cierto? Que tenemos acá, que va a almacenar el objeto que se trae de la URL. Y ese objeto, al final, me va a permitir acceder a el status code. Ese status code contiene el código de error o el código de respuesta, más bien, código de respuesta. Entonces yo le digo, si esto es correcto, 100%, entonces la respuesta del servidor fue positiva, le puse un ETO ahí. Ah, bueno, entonces pues recordemos que esta amiguita es totalmente diferente, ¿no? Si le doy play de nuevo a esto, me dice la respuesta del servidor fue positiva. ¿Por qué? Porque el servidor recibió mi solicitud, la procesó y me la devolvió. Y me dijo que, listo, hágale, no hay ningún problema. Yo doy permiso de seguir trabajando. Ahora viene nuestra decisión número 3. Básicamente, nuestra decisión número 3 es ya tomar esa información y empezarla a mostrar. ¿Okay? Entonces aquí le estoy diciendo, oiga, tome esta data, recordemos que lo que está allá es una ¿qué? Una lista, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo, oiga, listo, fue positivo. JSON.loads response.text. El punto text contiene la información que se ha capturado a través de la petición, es decir, la consulta.
Y aquí le estoy diciendo que me imprimo los datos. Bueno, no sé si esto funciona o no. Y acá tenemos los datos ya de Python. ¿Sí? Tenemos acá Bucaramanga, que fue la última que ingresamos con su código. Ah, qué bien. Eso me parece perfecto. Ahora, yo puedo tener aquí otra. Usted me puede decir, oiga, ¿podemos hacer otra solicitud? Sí, yo puedo decirle URL 2. Y acá le puedo decir ciudades 11. Ah, perdón, 11. Que para mí el 11 es Bucaramanga, ¿no? Bueno, por acá. Y yo le puedo decir acá response, control C, control V, response 2, URL 2. Ah, bueno. Entonces, vengo y repito todo esto, control C, control V, y voy a decirle ciudad, no más. Y ustedes me van a resolver una inquietud. ¿Listo? Creo que es el response 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué le voy a traer a esto? ¿No? Bueno, espero un segundito porque no me gusta que salga todo esto así. Import OS. Voy a decir acá. Con system. Con OS. Punto. System. Pause. Con OS. Punto system. Punto CLS. Punto OS. Punto system. Y pause. Listo. Entonces, en este momento, pues esperaría que hiciera una pausa acá, se limpie y me muestre la otra. Ok. ¿Listo? Muestro eso. Se limpia. Ay, perdón. Un enter. Presione para continuar. Uy, ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con esto? Ah, pues no sé, miremos a ver qué pasó. Si de pronto fue que me equivoqué. Pues claro, evidentemente, pero no se equivocó. No alcanzó a almorzar y se comió la vez. Pues posiblemente aquí hay un error en la solicitud. ¿Sí? Ahora sí, vamos a volver. Ok. Aquí ni siquiera limpió esto descarado. Ah, ok. Claro, aquí usar response 2, ¿no? Él está usando el mismo arriba. ¿Qué cosas de copiar y pegar? ¿Sí? ¿Por qué no es bueno copiar y pegar? Ahora sí, ¿sí? Y limpió y me mostró únicamente el de Bucaramanga. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y este? El anterior que me está devolviendo. Voy a volverlo, se lo voy a dejar un momento en pantalla. Suspenso, analicen bien lo que se está trayendo este señor. Esto por acá. Bueno, espérenme tantito porque no es que se haya visto muy bien ese. Ay, vale. Ahí, ahora sí. Miren todo ese poco de cosas. No está ordenado, pero analícenlo. ¿Qué objetos tengo ahí?
¿Qué se evidencia ahí? Una lista. La lista es el elemento principal, es el contenedor. ¿Y cada elemento de la lista qué es? El diccionario. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando hago una solicitud a un elemento específico? ¿Enter? ¿Qué me devuelve? Solo el diccionario. Desde yo, ay, carajo, ¿y ahora cómo hacemos nosotros para procesar eso? Pues hay dos alternativas. Número uno, que tomen resignación y recorran la lista y extraigan el diccionario. Número dos, que recorran la lista, creen un diccionario y trabajen a partir de ahí. Pues vamos a hacer la segunda opción para que vean cómo se haría. Enter. Y vamos para el swing número 4. Entonces, tenemos data. Tenemos mi data, que es un diccionario. ¿Cierto? Yo le estoy diciendo acá, oigan, carguen la información de mis recursos en data, que es una lista. Pero me interesa que esa data quede netamente en un diccionario. ¿Por qué? Porque es que para mí es más fácil recorrerlo, es más fácil para eliminar un elemento, es más fácil para modificar y no tengo que hacer tanto. Realmente sí es más fácil. Entonces quiero que lo consideren y lo piensen, ya que si ustedes toman la decisión, pues no lío alguno. Entonces, acá le voy a decir, oiga, quiero que vaya y recorra data, que es una ¿qué? Una lista, ¿de acuerdo? Una lista. Y aquí voy a tener es cada posición, cada índice. Entonces le digo, oigan, tomen el diccionario y hagan un update. Y recuerden que el primer elemento del diccionario es una llave. Entonces genero una llave con T. Bueno, aquí voy a decirle que es con la C porque es una ciudad. Ciudad 1 o 0, que es el ID. Y luego le digo que me traiga la información que está en la posición I. Entonces, al final, le estoy diciendo, imprímame todo, pero aparte de eso, hágame un JSON dumps. ¿Y el JSON dumps se utiliza para qué? S y D, que esa es la palabra por S, y esta es una palabra por D. Y una de esas es convertir de un objeto Python a JSON, y la otra es convertir de un JSON a un objeto Python. Entonces, aquí lo que quiero hacer es tomar un objeto Python y convertirlo en un objeto JSON. Aquí debería ser. Entonces, cuando yo serializo, ¿qué hago? Convierto de un objeto Python a JSON. Cuando deserializo, cojo el objeto JSON. Bueno, acá pues tengo que venir y creo que debo cambiar la URL. Tengo por acá ciudades. Simplemente acá le voy a dar play. Y miren cómo queda bonito. Yo tengo un diccionario netamente como los que ya conocemos. C01, C0, que es la ciudad número 0. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5.
Si no quiero que empiece aquí en cero, ¿qué tendría que hacerle acá? Más hola. Vuelvo a dar play. Ahí está, mira. C1, C2, C3, C4, C5. Y ya de aquí para adelante, teniendo este diccionario, ¿qué voy a poder hacer? Puedo coger ese diccionario, guardarlo en un archivo JSON y ya el profesor tiene que decirle, ah, bueno, ya está usando persistencia porque está trayendo los datos y los está guardando. ¿Sí? Ya está usando persistencia. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí yo les voy demostrando los punticos que les voy a evaluar. Ya hicimos el punto número 1, que era consumo de datos, consumo de API REST, ¿cierto? Chicos, con esto finalizamos el tema que corresponde a API REST de lo básico, que es el que ustedes van a necesitar para poder acceder a la data que se encuentra en un recurso. Y este recurso ustedes lo tienen disponible de manera gratuita y dice que no necesitan ponerse a configurar un servidor, no necesitan ponerse a crear una base de datos. Lo único que deben tener muy claro, es cuál es la información que van a manejar en esa estructura. Y ahí es donde ustedes se van a sentar, van a discutir y después me van a decir, profe, ya tenemos la estructura de datos que vamos a manejar, la podemos revisar. Y yo digo, sí, venga, la revisamos y empezamos a charlar. Puede ser que les diga, listo, muy bien, háganlo. O puede ser que les diga, empiece a hacerles preguntas y usted diga, ay, sí, profe, coloquémosle eso. Sí, coloquémosle eso, coloquémosle. Para que al final quede pues una estructura mucho más compleja. ¿Ok? Preguntas, por favor. Muy difícil, muy fácil o bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tratar de instalar ese pip acá. No sé si Python está instalado aquí globalmente. Allá, ayer que tú querías hacer la práctica en Teleco, no lo pude hacer porque no estaba instalado Python de forma global. Estaba de forma local, llamémoslo así. Entonces vamos a revisar si aquí en los computadores está instalado Python de forma global. Y eso lo vamos a ver cuando tratemos de instalar el request, la librería, con el comando pip. Si le sale el error que el comando no es válido, matanga le dijo la changa, no podemos hacer nada. ¿Ok? Bueno, 48 minutos.